Hoy, en Desde la Sombra, la historia de los transgénicos es de la evolución del poder en manos de una élite. Esta monstruosa maquinaria del mal, determinada y dispuesta por todos los medios posibles, someter al mundo entero bajo el yugo de su cetro. Nuestro planeta tiene todo lo que necesitamos para producir alimentos nutritivos naturales para dar de comer a toda la población mundial. Sin embargo, 1.000 millones de personas en el mundo entero se mueren de hambre. Un número jamás visto en los anales de la historia. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestro mundo se enfrenta a la perspectiva de una década o más de hambre en una escala global? La respuesta está en las fuerzas y grupos de interés que han decidido crear de forma artificial una escasez de alimentos nutritivos. Es una historia de la evolución del poder en el control de un grupo selecto en el que se puso incluso la ciencia al servicio de la minoría. El objetivo estratégico de controlar la seguridad alimentaria mundial tiene su origen a finales de los años 30. La investigación fue financiada a menudo de forma subrepticia por un grupo selecto de fundaciones privadas que habían sido creadas para preservar la riqueza y el poder de un puñado de familias estadounidenses. ¿Quiénes son esa gente? ¿Qué quieren? ¿Qué tiene que ver la familia Rockefeller con la reducción de la población mundial por un lado y con los transgénicos por el otro? En un minuto estaremos con William Engdahl, economista, experto de geopolítica y autor de un bestseller mundial, Las semillas de la destrucción. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre los transgénicos. Yo creo que son los alimentos que están genéticamente manipulados, algo así, pero tampoco estoy muy segura. Es un tratamiento que hacen a los productos de huerta. Los alimentos que son modificados. Si tú compras una manzana y le han puesto a lo mejor genes de peces. Alimentos que están cultivados con productos químicos que pueden dañar, yo creo, al organismo. Un producto manipulado genéticamente. Sí, son que no tienen marca. Yo creo que hoy en día en cualquier supermercado de comida modificada. Ni idea. Tiendas especializadas. Pues ni se sabe. Los venden junto con los otros. Cualquier tienda, ¿no? Cualquier supermercado. En las mismas farmacias los tienen. Ni idea. Ni idea. No, ni idea. No lo sé. No sé qué es Monsanto, no lo conozco. O sea, suena Monte y Santo. William, bienvenido al programa. Hola, Daniel. Es estupendo estar aquí. ¿Qué te hizo escribir tu famosísimo libro Las semillas de la destrucción? Llevo estudiando la geopolítica del petróleo desde los años 70, así como la utilización de las fuentes de energía, con vistas al control de la economía mundial por parte de las poderosas familias Rockefeller o Rothschild, algo que comparten británicos y estadounidenses. A medida que fui investigando me di cuenta de que una de las innovaciones que más se promocionaban en los medios de comunicación era la de las semillas transgénicas, es decir, semillas con el ADN genéticamente manipulado y modificado mediante la introducción de genes resistentes a bacterias ajenas, creando así nuevas especies de semillas de maíz, de soja, etc. Esto se presentó como la solución para el hambre en el mundo, así que me pregunté de dónde provenía realmente el concepto de las semillas transgénicas. Y mira tú por dónde.
me topé con un nombre que conocía perfectamente, un ente que conocía por sus actividades de control del petróleo y de la energía mundial, o sea, la familia Rockefeller y la Fundación Rockefeller. Entonces vi que había 3 o 4 gigantescas empresas agroindustriales y grupos agroquímicos enraizados en la industria química que prácticamente monopolizaban el mercado estableciendo un cartel de las semillas transgénicas. Y comprendí que se trataba de una cuestión política. Empecé a profundizar en el asunto y cuanto más profundizaba, más indignantes me parecían los planes de la manipulación genética. Se relacionaban directamente con la implicación de los Rockefeller en lo que llaman eugenesia, es decir, exactamente la política racista desarrollada por Hitler y los nazis en el Tercer Reich. Lo que poca gente sabe, sin embargo, es que la eugenesia practicada por los nazis era financiada por la Fundación Rockefeller. Para la gran mayoría de los oyentes, todo esto suena a una auténtica locura. William, ¿por qué quieren los Rockefeller reducir la población mundial? A lo largo de toda la historia, los poderosos han conspirado sistemáticamente para conservar su poder o aumentarlo. La conspiración de los transgénicos se remonta a Henry Kissinger. Kissinger fue un protegido de la familia Rockefeller. Le debió su cargo no al New York Times, sino a Nelson y David Rockefeller y compañía. Gracias a estos contactos con los Rockefeller, Kissinger se convirtió en consejero nacional para la seguridad y ministro de Exteriores de Richard Nixon, es decir, el hombre más poderoso de Washington a mediados de los años 70. Kissinger dijo entonces, en plena crisis alimentaria y petrolífera, que si se controla el petróleo, se puede controlar países enteros, pero que si controlas la comida, controlas a las personas. Este ha sido el sueño de esas poderosas familias desde por lo menos los años 20, cuando los Rockefeller empezaron a financiar masivamente las sociedades eugenésicas estadounidenses. El uso de los alimentos como arma es una práctica antigua y se puede encontrar por lo menos hace 4.000 años en Mesopotamia. En Grecia, los cultos de Apolo, Demeter, Rea Cíbele a menudo controlaban el transporte de cereales y otros productos alimenticios a través de los templos. Roma imperial, a continuación Venecia, después el ducado de Borgoña y las poderosas empresas holandesas y británicas de Levante, además de las compañías de las Indias Orientales y las compañías de las Indias Occidentales, siguieron el ejemplo. Hoy en día, la guerra de los alimentos está firmemente bajo el control de Londres, con la ayuda de socios subordinados, sobre todo en Suiza y Ámsterdam. ¿Qué nos podrías contar acerca del estudio recién cumplido de la Universidad Francesa de Caen acerca de las semillas transgénicas? El estudio de Caen por parte del grupo del profesor Seralini ha sido un terremoto en el mundo de los transgénicos y de las semillas blindadas, revelando la gran mentira de Monsanto. El estudio Seralini, llevado a cabo por un grupo muy serio en Francia, fue el primero. Y lo que encontraron fue que las ratas desarrollaban tumores cancerosos. Hay fotos en Internet. El estudio se publicó en una revista nutricionista de los Estados Unidos, una revista científica seria, y causó un grave dilema para Monsanto, porque tuvieron que desacreditar el estudio. Lo han conseguido desacreditar gracias a la Unión Europea, a la Comisión de Bruselas y al lobby de Monsanto en Bruselas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, es supuestamente responsable de evaluar neutral y científicamente la salubridad de los alimentos que comen los consumidores de la Unión Europea. Pero la mayoría de sus miembros han sido designados por Monsanto y han recibido beneficios de ella, como subsidios para investigaciones en sus universidades, y todo esto está documentado, no son conjeturas.
Pasamos página y examinemos más nítidamente la agroindustria, si no te importa, William. Las 6 corporaciones más grandes del mundo de cereales controlan el 90% de nuestros alimentos. ¿Cómo es que permitamos a estas grandes mega, super, duper, puper corporaciones y una élite gobernante en la sombra controlar no solamente nuestros alimentos, sino la mismísima base de la supervivencia humana? El control de los suministros alimentarios es un asunto de seguridad nacional del Estado de Seguridad Nacional que se constituyó al fundar la CIA. El Ministerio Estadounidense de Agricultura no se encarga del consumo de alimentos sanos, sino que es una de las piezas clave del edificio de la seguridad nacional mediante el control del mercado mundial de la alimentación. Las semillas transgénicas son un diabólico añadido a este control monopolístico de la alimentación. Es decir, entre 10 y 12 empresas clave, asistidas por otros 3 docenas, ejecutan el suministro mundial de alimentos. Ellos son los componentes clave del cártel de alimentos anglo-holandés suizo, que se agrupan en torno a Casa Windsor de la reina Isabel II de Inglaterra, liderados por las 6 principales empresas de cereales: Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge Bourne, Andre y Archer Daniels Midland Toffler. El cártel alimenticio y de las materias primas tiene dominio absoluto sobre los cereales y suministros mundiales del trigo a maíz y la avena, de la cebada y el centeno. Pero también controla carne, productos lácteos, aceites y grasas, frutas y verduras, el azúcar y todo tipo de especies. Le pregunto a ustedes, ¿seguro que queremos que estas megacorporaciones poseen la llave de nuestra alimentación? La mismísima base de la supervivencia de nuestra especie. William, retrocedemos en el tiempo unos 40 años y examinemos algunos de los principales acontecimientos que han tenido un profundo efecto en cómo se organiza el suministro de alimentos. Concretamente, la crisis alimenticia de los años 70. Tu opinión, por favor. Kissinger negoció a favor de Cargill y de las demás empresas del cártel verde que he mencionado antes, la más poderosa de las cuales es Cargill, un grupo de empresas que incluye a la Macmillan, y son muy amigos de la familia Bush. Rusia, que había sufrido una sequía, necesitaba imperativamente cereales para alimentar a su población. Kissinger negoció lo que en el Washington Post y otros medios occidentales se llamó el atraco verde. Es decir, que Cargill le vendiera cereales a Rusia, logrando miles de millones de beneficios. Estos cereales se vendieron en una época de sequía generalizada en las regiones cerealistas occidentales, aunque Rusia fuera uno de los mayores productores mundiales del cereal. En lugar de exportar estos cereales a Europa Occidental y otros lugares, Rusia tuvo que comprar millones de toneladas de trigo y de otros cereales del Ministerio Estadounidense de Agricultura. Todo esto fue organizado por Kissinger. A consecuencia de esta escasez de cereales en el mercado occidental,
el precio del cereal se disparó un 300% en cuestión de meses, simultáneamente con la subida del precio del petróleo en la que también intervino Kissinger. Permítanme ofrecerles solo un ejemplo de este aparato del control. La compañía Cargill de Minnesota es la mayor compañía mundial de cereales. Los cereales son una parte clave de una dieta sana. El hecho de que la mayor compañía mundial de cereales es propiedad de una familia multimillonaria que además forma parte de algunas de las organizaciones secretas más poderosas del mundo, debe ser de gran preocupación para la mayoría de la gente que se llevan bien con su cerebro. Desde la década de 1920, Cargill ha sido dirigido por la multimillonaria familia Macmillan. Los Macmillan son miembros del Club Bilderberg y de la sociedad secreta más antigua de Estados Unidos, Skull and Bones, al que también pertenecen las familias de Bush y Rockefeller. John Hugh Macmillan, presidente y consejero delegado de Cargill desde 1936 hasta 1960, ostentó el título de Caballero Comandante Hereditario de Justicia de la Soberana Orden de San Juan, Caballeros de Malta, una de las órdenes más importantes de la corona británica. Ahora, el brazo financiero internacional de Cargill se llama Tradax Inc. Tiene su sede en Ginebra, Suiza. Tanto Banco Lombard-Odier, así como el Banco Pictet, ambos muy viejos, muy privados, muy suizos y muy sucios, poseen un pedacito de Tradax. El principal proveedor de financiación de Tradax es Credit Suisse, con la sede en Ginebra. Credit Suisse es uno de los más grandes bancos del mundo dedicados al blanqueo de dinero. Cambiamos el rumbo 180 grados. William, ¿qué nos podrías contar acerca de un súper secreto semillero construido en el fin del mundo en el Ártico llamado el semillero de juicio final y el papel de los transgénicos en esta historia? Hace algunos años empezó algo muy raro en Stavanger, que si lo miras en el mapa, está más allá del círculo ártico, o sea, bastante al norte. Era un peñón que históricamente pertenecía a Noruega. El gobierno noruego tomó dinero prestado de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Bill Gates y de otras. El gobierno noruego históricamente siempre ha favorecido la eugenesia y lamento decir que yo mismo soy medio noruego. Empezaron a construir un búnker antiatómico a gran profundidad en el peñón de Stavanger. A la BBC le pareció tan raro que lo llamaron el silo del juicio final, que me parece un buen nombre para ello. En este silo empezaron a almacenar todas las variedades de semillas que existen sobre la faz de la Tierra, aunque existen bancos de semillas en México para las variedades de maíz que se utilizan en Norteamérica, en Europa y en todo el mundo. Si nos fijamos en quién financia todo esto, vemos que la Fundación Bill Gates es uno de los accionistas mayoritarios del grupo Monsanto. Y está documentado que Bill Gates apoya a los transgénicos como solución para el hambre en el mundo.
y que está apoyando en África algo llamado la Revolución Verde Africana. La Revolución Verde, en medio de una campaña de publicidad en medios de comunicación, supuestamente han salvado a más de 1.000 millones de personas del hambre, principalmente en México, América Latina, India y otros países seleccionados a través de la eficiencia del mercado libre durante los años 50 y 60. En realidad, como se supo años después, la Revolución Verde fue un brillante plan de la familia Rockefeller para desarrollar su agronegocio globalizado, que después podría monopolizar igual que habían hecho en la industria mundial del petróleo a partir de medio siglo antes. África tiene el suelo más fértil de toda la tierra y todavía no ha sido totalmente destruido por los productos químicos. Si la élite logra tomar el control de ese suelo introduciendo los transgénicos, como hicieron gracias a Carlos Menem en Argentina en los años 90, habrán dado un grandísimo paso hacia el control de la población mundial. William, una última pregunta. ¿Cuál es el futuro de los transgénicos y cómo nosotros, los seres humanos, podemos luchar contra esa maldad? Creo que el futuro de los transgénicos, del que he estado hablando ya desde hace varios años en charlas en China, en universidades, en instituciones públicas, en Rusia, en donde hay un movimiento por los transgénicos sanos, y en Europa Occidental, es que va a crecer la actividad en contra de estos transgénicos. La gente se está concienciando cada vez más de que consume comida no saludable, de que no hay argumentos de peso a favor de los transgénicos por mucho que George Bush, padre, sea amigo de Monsanto. El estudio Seralini fue un golpe cósmico contra Monsanto y compañía, y creo que a largo plazo se recuperen de ese golpe, porque las imágenes de las ratas con tumores se extendieron por toda la red. Incluso aunque los burócratas de Bruselas que hacen dinero con ello digan que eso es acientífico, creo que el ciudadano medio tiene claro en su mente que hay algo malo en los transgénicos, así que soy optimista. Y en cuanto a lo que puede hacer la gente, sencillamente puede informarse. Se trata de nuestras propias vidas, las de nuestros hijos y nietos. Los padres tienen la responsabilidad de informarse de si les están dando veneno a sus hijos o cosas saludables y nutritivas, como era la agricultura argentina en los años 70. Creo que eso es lo que se puede hacer. No hay tiempo para más, William. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. La historia de la ingeniería genética y los esfuerzos de patentar la vida no se puede entender sin tener en cuenta la historia de la expansión global del poder estadounidense en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El crimen perpetrado en nombre de la eficiencia agrícola, el respeto al medio ambiente y la solución del problema del hambre mundial lleva consecuencias que son de importancia primordial para esta pequeña élite de psicópatas y megalómanos. Sus acciones no se centran exclusivamente en el dinero o en obtener ganancias. Su objetivo es más bien el control absoluto sobre la vida futura en el planeta, la supremacía con que los dictadores y déspotas
en las épocas anteriores solo pudieron soñar. La élite detrás del proyecto de los transgénicos se encuentra a menos de una década de la dominación total de las capacidades de los alimentos del planeta. ¿Es lo que queremos? No compete a Dios salvarnos, sino a nosotros mismos. Jamás encontraremos las respuestas correctas si no somos capaces de formular las preguntas adecuadas. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.